Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del Ágora Live, una instancia de reflexión donde tocamos diferentes temas, diferentes tópicos que van desde la filosofía, la política, temas sociales, entre muchos otros. En esta oportunidad vamos a tratar un tema de suma relevancia respecto a las tendencias del mundo, de la política pública, incluso de la economía, de cómo se han venido enfrentando los efectos de la pandemia. Y en esta oportunidad tenemos el honor de contar con una amiga de la casa que siempre, colabora con nosotros, siempre participa en nuestras actividades y ha sido una pieza fundamental en nuestras reflexiones también como formadora, como profesora, como educadora. Y en este caso tenemos a Vanessa Kaiser, a la cual le damos la bienvenida. Y antes de iniciar lo que sería la entrevista sobre un tema relevante como es el liberalismo como el verdadero salvataje. O sea, cómo desde el liberalismo enfrentamos esta pandemia y si es que realmente desde el liberalismo puede enfrentarse. Y para ello vamos a tratarlo con Vanessa. Y previo a esto, voy a resumir el muy extenso currículo de Vanessa. Vanessa tiene 2 doctorados, uno en ciencia política, en el área de la teoría política, y también es doctor en filosofía. Ambos doctorados por la Universidad Católica, por la Pontificia Universidad Católica. Ella es directora de la cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile, es directora del Centro de Estudios Libertarios, columnista oficial del portal El Líbero, y fue profesora de lectura crítica del 2014 al 2015 en la Universidad Adolfo Ibáñez, y así ha participado como profesora en diversas universidades, ha participado en diversos seminarios internacionales, actividades nacionales, y también ha escrito diversos artículos y tiene diversas publicaciones, entre ellas un libro que se titula En vez de una sola mirada, y tiene artículos publicados, uno con el título de Populismo en América Latina, una revisión de la literatura y la agenda, y otro como el neomercantilismo como modelo de mercado en Latinoamérica, entre muchos otros. Vanessa, te damos la más cordial bienvenida a esta entrevista y agradecemos tu participación. ¿Cómo has estado? Muy bien, Eugenio, muchas gracias. Saludar a todos los que están interesados en estos temas y que nos acompañan en las reflexiones permanentemente para tratar de avanzar hacia un mundo donde el bien común se robustece frente a lo que, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que nos viene a cargar bastante fuertemente las espaldas a todos. Así es, Vanessa. Enfrentando esta pandemia y tratando de pensar y reflexionar a pesar de que la coyuntura nos absorbe con muchísimas noticias y que ha traído esta pandemia también muchas noticias trágicas. Entonces, frente a ellos, el desafío de pensar, me imagino que se te ha presentado también con, no sé si con dificultad, pero no en los términos de la normalidad tradicional. ¿Ok? Vanessa, hemos visto que en tu desarrollo profesional e intelectual tratas los problemas desde diversas perspectivas y diversos ámbitos, ¿no? Y para ello vamos a tratar primero como lo coyuntural y después vamos a entrar en materia como un poco más filosóficas desde el liberalismo, ¿ok? Y para partir, me gustaría preguntarte, con base a que hace poco el Fondo Monetario Internacional aseguró que esta crisis de la pandemia con el COVID-19 llevará a la peor recesión global desde 1929. Como hemos visto hasta hoy día, no estamos ante una crisis normal, pero tampoco a una parecida en guerra. Eso nos deja en cierta incertidumbre acerca de cómo especular qué es lo que va a ocurrir después. A tu juicio, me gustaría preguntar, ¿qué medidas en el mundo globalizado han apuntado hasta el momento para evitar un descalabro total de las naciones y el impacto que este podría tener en la ciudadanía? ¿Y qué escenarios son probables en el futuro inmediato en este contexto de la pandemia? Bueno, yo creo que más que poder responder, enumerando, ¿no? Si es que los paquetes de ayuda de los gobiernos a las empresas, si es que los seguros de cesantía que están funcionando, la centralización de la provisión de ciertos bienes fundamentales en la salud hoy día, ¿no es cierto? Como los respiradores mecánicos y las mascarillas, etcétera, van a ser finalmente, son o no son buenas medidas. Hoy día el gran problema que tenemos quienes analizamos lo que está sucediendo a nivel global desde las diferentes perspectivas es que siempre estás entre decir, ok, esto es algo razonable y tenemos que apoyarlo y parece que este fuese el camino, y luego cuando ves que ese camino se va desarrollando,
por ejemplo, los paquetes de medida que apoyados en política monetaria o política fiscal de distintos estados, tú puedes decir, bueno, tiene sentido que no puedes dejar quebrar a una economía completa y que si la gente no puede ir a trabajar porque está en cuarentena, luego tienes que de alguna manera poder sostener esa estructura económica, ¿no? Por lo tanto, los agentes tienen que poder seguir funcionando y no solamente en torno a los bienes básicos, lo cual es una falacia, además. Los bienes, no hay ningún bien que sea básico. Hoy día, por la complejidad de los procesos productivos, imagínate que, no sé, se te echa a perder el aire acondicionado del hospital, ¿sí? Y tú dices, bueno, eso es un bien básico, no es lo mismo que, no sé, pues subirte a un avión y partir de viaje, ¿ya? Pero ¿qué tan básico es ese bien? O sea, para arreglarlo tiene que venir un señor que al mismo tiempo tiene que tener un transporte, que al mismo tiempo tiene que haber comido, que al mismo tiempo tienes que tener el repuesto, que al mismo tiempo entonces el repuesto tiene que haber llegado de afuera porque probablemente se ha importado, que al mismo tiempo todo el sistema de importación tiene que estar funcionando, y para eso, o sea, hay una cosa ahí como, ¿me entiendes? Que se ha yo creo que malentendido respecto de la complejidad que tienen hoy día los mercados, además en un mundo globalizado. Entonces, yendo al punto, ¿cuál es el problema de evaluar una política como una política en este momento beneficiosa? El problema es que este momento puede mostrarnos que hay un beneficio, pero luego en el mediano plazo tú no sabes si esta política va a devenir en una inflación, una estanflación, en una deflación. Tú no sabes si es que, porque los riesgos a los que nos estamos enfrentando acá son, o sea, el mundo está enfrentándose a una situación que no es la misma que la de un país en guerra, por ejemplo, donde después te haces cargo de muertos, sí, te haces cargo de muertos, pero el aparato productivo se destruye porque se destruye físicamente, ¿no es cierto? No porque la gente deja de ir a trabajar. Por ejemplo, ahí tienes una situación que es distinta de la que viven los países que han atravesado una guerra y la crisis que viene producto de la guerra. Y comparar esta crisis con la del 30 tiene mucho sentido, porque en parte la crisis del 30 fue producto de políticas fiscales. Entonces, hoy día nos enfrentamos en el mundo a una situación en la que necesitamos tener en cuenta esencialmente tres cosas. Primero, el problema de las características de este virus, su agresividad y la propagación, o sea, y las mutaciones que tiene este virus, y cuántas oleadas de este virus pueden haber. Porque si uno dice hoy día, ya, está muy bien que los salvatajes están muy buenos, obviamente que no puedes dejar que se destruya todo el sistema productivo, porque evidentemente que entonces la gente en vez de morir de COVID va a terminar muerta de hambre, digamos, todos nosotros. Por lo tanto, tiene mucho sentido. La pregunta es, bueno, ¿y si hay otra ola de COVID? Y bueno, y si llega además con el empobrecimiento de la población, llegan otras pandemias, como el caso de la peste negra, ¿no? Que tenía mucho que ver con el empobrecimiento de la población en la época de la Edad Media, ¿cierto? Entonces, la gente vivía en muy malas condiciones sanitarias. Entonces, el problema es que la situación económica y la situación sanitaria van de la mano. Si empeora la economía, normalmente también empeoran todas las condiciones en las que vive la gente que les permite mantenerse sana y viva. La alimentación también decae. Hay estudios que prueban de que los momentos en que estas pandemias se hacen presentes son momentos muchas veces, por ejemplo, la gripe española, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en que la gente estaba muy mal nutrida. Entonces, el tema es que luego tienes, junto a las características del virus, su agresividad y la propagación, tienes el tema del comportamiento de las personas a lo largo del tiempo, porque hoy día también no sabemos si es que vamos a confiar y vamos a volver a hacer la vida normal. ¿En cuánto tiempo? Digamos, no lo sabemos. No sabemos si la gente va a ir al cine de nuevo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con la industria del cine? Por dar un ejemplo, ¿no? Y lo otro que tampoco sabemos es, bueno, ¿cómo van a terminar de actuar los gobiernos frente a la represión de sus ciudadanos? ¿Cómo ese monopolio de la fuerza va a ser aplicado sobre los ciudadanos? Y hasta qué punto el ciudadano también tiene sus derechos, digamos, suspendidos, ¿no es cierto? Y cuánto puede aguantar la ciudadanía bajo esa presión. Entonces, el problema de responder a tu pregunta tiene que ver con que, primero, podemos evaluar las cosas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y dado que la incertidumbre es total,
producto de la enfermedad, que todavía no entendemos muy bien cómo lidiar con ella, producto de las diferentes respuestas que están dando los estados, y producto de el modo en que los ciudadanos van a volver a hacer su vida después. Es muy difícil decir si es que era esta la medida adecuada. Por ejemplo, una pregunta que se hace en los países: ¿qué hacemos? ¿Subsidiamos a las empresas para evitar los despidos? ¿O en realidad subsidiemos a los desempleados para que se produzca una relocalización de los recursos? Así no subsidiamos a empresas que podrían en realidad ser fracasadas en el nuevo mundo que emerja, y luego subsidiamos al empleado. Entonces, tienes como Estados Unidos decide subsidiar a la persona que queda desempleada, Alemania pone más sus fichas en mantener a la empresa. No sabemos cuál es el camino más correcto, ¿no? Porque al final lo que puede pasar es que en Estados Unidos se produzca una crisis más grave, pero mucho más breve, donde por la relocalización de los recursos, luego se salga mucho más rápido del desempleo que, no lo sé, no lo sabemos, una Alemania que sostiene empresas que podrían en el nuevo mundo no tener los niveles de productividad y de aporte al mercado, que si esos recursos se hubieran relocalizado en otros tipos de empresas. Claro. Oye, sí, estoy de acuerdo contigo y más en el ámbito, lo que tocabas inicialmente. O sea, estamos en un mundo interconectado, que o sea, la economía y la globalización van de la mano, y es difícil no generar consecuencias cuando interrumpes una cadena de producción, y que es lo que consideras realmente básico para diversas actividades, por lo cual complejiza mucho más la solución, que apuntando a lo último que comentas. Y que bueno, en relación a que la diferencia que existe entre una crisis de esta con una guerra, y que pareciera que estuviéramos en una guerra, complica mucho más el análisis. O sea, los escenarios no son claros, porque incluso bajo esa no claridad podríamos especular que la economía no sería igual a como era ahora, que la propia de la ciudadanía, de la sociedad, su cercanía, no serían igual. Es un elemento de incertidumbre bastante pronunciado. Ahora quería llevarte a otra pregunta, Vanessa, que o sea, en los últimos meses, las posturas estatistas, junto al optimismo con base a lo que puede lograr o solucionar el Estado, ha resurgido con mucha fuerza. Basta con ver los casos de personalidades políticas que van desde España y Hungría hasta Filipinas, y el mismo Chile con políticos que buscan nacionalizaciones parciales de grandes empresas y ambiciosos planes de rescate público que muestran ser insostenibles. ¿Piensas tú, Vanessa, que el liberalismo tiene los componentes necesarios como para enfrentar esta ola de estatismo y plantarse frente a estas propuestas que parecen ser insostenibles o que de manera directa podrían perjudicar las libertades y también la economía de la ciudadanía más de lo que está afectada? Sí, y yo creo que el problema es que el liberalismo, dado que es un pensamiento de ideas que se hacen cargo de la realidad, es que se requiere de una cierta capacidad de razonamiento para la adopción de estas ideas, se requiere de conocimiento, hay que tener cierto conocimiento histórico. Por ejemplo, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania? En Alemania fijaron los precios, ¿no es cierto? Y cuando llega Ludwig Erhard, que fue el padre del milagro económico alemán bajo democracia post Segunda Guerra, lo que hizo fue liberar los precios. Todo el mundo le preguntaba si estaba loco, que cómo era posible, digamos, que liberara los precios, que la gente se iba a morir de hambre si liberaba los precios. Y él, ¿qué es lo que hizo? Se mantuvo en su posición y dijo, se encomendó, ¿no es cierto? Y resulta que liberó los precios y a los pocos días aparecieron los bienes. Y claro, con precios fijos, la gente no saca los bienes, prefiere guardárselos. Mira, te voy a mostrar algo. Esta es una caja de fósforos de 1973 en Chile. Lo tenía el suegro de una amiga mía que guardó en esa época muchas cajas de fósforo, porque en esa época tú no tenías chisperos eléctricos ni una cosa, ¿no? ¿Y cuánto habrá guardado ante el miedo a que se acabaran? Que hasta yo tengo una. Wow. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que el miedo y el hambre son inhibidores de la racionalidad. Y por supuesto que las tendencias populistas también. Entonces, creo que acá, con
la situación previa en la que venía cada país para enfrentar esta pandemia es la clave. Voy a citarles algunas referencias para que las revisen. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson. ¿Y qué es lo que estos dos investigadores prueban? Prueban que los países que logran el éxito son aquellos que tienen instituciones sólidas, sobre todo el respeto al derecho a la propiedad. Si eso no es liberal, o sea, no tenemos que inventar el hilo negro. Acá te voy a decir después, digamos, por dónde yo veo que el liberalismo puede seguir pensando y aportando. Pero acá las bases de cuál es el éxito de los países están instaladas desde hace siglos. Empecemos por ese tema, ¿no? Las instituciones que tienen que ser sólidas, y si un país venía con instituciones sólidas y el respeto al derecho a propiedad, etcétera, tiene, por supuesto, mucho más probabilidades de salir adelante rápidamente de esta crisis que otro que no tenga esas instituciones. ¿Y por qué? Porque el liberalismo además logró el salto cuántico desde una sociedad del estatus, en el que dependía tu relación con el monarca o con el político, para que a ti te reservaran espacios de mercado, y por lo tanto todo era una situación de privilegios, por una sociedad de los contratos. Cambiamos del estatus a los contratos. En los contratos, las dos partes que vienen libremente a firmar un contrato son iguales, ¿no es cierto? Esta es la igualdad de derechos, que es la bandera de triunfo del liberalismo, de los derechos de primera generación, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros logramos sostener ese esquema, evidentemente, o si bien tú vives en un país donde eso está instalado y no está puesto en cuestión, porque esa es la pregunta. Hay diversas realidades para los diversos países. Hay países que no tienen la sociedad de los contratos y que siguen viviendo en la sociedad del estatus, países con mucho populismo, países con redes clientelares. Después tienes otros países como Estados Unidos, donde sí tienes una sociedad de contratos y donde las instituciones funcionan, y por lo tanto van a haber realidades muy distintas. Eso por el lado, digamos, de las instituciones, y ahí el liberalismo sigue siendo la base de todas las condiciones de posibilidad de salir adelante de esto. Aquel país donde no se respeten los contratos, aquel país donde no se respeta la propiedad, van a ser países donde la incertidumbre va a seguir horadando y profundizando la crisis económica que se sigue de esta pandemia. No cabe la menor duda de eso. Luego, ¿qué es lo que pasa con el mercado? Evidentemente que mercados más profundos, mercados con mayores interacciones, con mayores agentes, mercados en donde, que están fundados en este respeto al derecho a la propiedad, van a ser mercados que van a poder reaccionar mucho mejor y se van a poder adaptar, mercados más flexibles, menos burocratizados. Aquí el gran problema que enfrenta el mundo es que si es que tú tienes mercados muy burocratizados, con altos niveles de demanda de parte del Estado en impuestos, que de hecho no se debiera cobrar ningún impuesto si es que te tienen en cuarentena y no te permiten trabajar, o sea, deberíamos de partir de esa base, ¿no es cierto? Si es que te cuesta mucho emprender, si te cuesta mucho adaptarte, remodificar, relocalizar tus recursos, reinventarte, todas esas trabas burocráticas hoy día constituyen un impedimento mucho mayor de lo que era antes, porque ahora lo que necesitamos son esos sistemas antifrágiles, de los que habla Nassim Taleb, ¿sí? El sistema antifrágil, al revés del sistema frágil o el sistema robusto, es aquel que se beneficia de la incertidumbre, aquel que se beneficia de los cambios. ¿Cómo tú tienes un sistema antifrágil? O sea, a ver, con esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Aterrizándolo un poco. Si en salud nosotros tuviésemos una descentralización total, que no vaya el enfermo a la institución, sino que el médico vaya a la casa del enfermo. Te doy un ejemplo. ¿Cuántas camas necesitas? ¿Con cuántas camas cuenta tu sistema de salud? Con todas. No tienes a nadie sin cama. Si tú logras hacer que el médico vaya al enfermo y no al revés, y que solamente los casos más críticos entren en las instituciones. Eso con las aplicaciones móviles que tenemos hoy día y que todas las personas tienen sus celulares y tienen sus cosas, se puede organizar, se puede hacer. Entonces ahí lo que tú tendrías es un sistema, por ejemplo, antifrágil, que podría incluso fortalecerse, como podría ser ahora con cierto mercado del trabajo,
desregularizado que le permite a la gente, vaya, darse cuenta de que parece que no era necesario que lleguen todos a la oficina a las 8 de la mañana después de un taco de 1 hora y media, o de haberse subido a 5 micros colgando, digamos, y en el metro como rebaño. Me parece que no era necesario, que el mismo trabajo se puede hacer desde la casa. Luego me puedo ahorrar la oficina, puedo relocalizar los recursos. Si me ahorro la oficina, puedo contratar a más gente, puedo prestar un mejor servicio. Bueno, esos son los sistemas antifrágiles, los que se benefician de las crisis. Lo que como personas debiésemos nosotros hacer, digamos, como personas pensantes, es ver cómo podemos darle esa condición a todo lo que hay en nuestro entorno, en la mayor medida posible. Por lo tanto, yo creo que, y esa antifragilidad implica ser rápidamente poderse adaptar, implica bajos niveles de burocratización de los mercados, implica muy poca intervención del Estado, implica un Estado pequeño, súper eficiente, que sea capaz de dar rápidas respuestas a este tipo de problemas también. Implica, en el fondo, puras ideas liberales de descentralización, de capacidad de relocalización de recursos, bueno, de entender que el mercado funciona, el mercado más vivo, el mercado que está mejor, es aquel que está permanentemente sometido a procesos schumpeterianos, ¿no es cierto?, de destrucción y creación de nuevas empresas, nuevas posibilidades. Entonces, si el mundo es tan dinámico, lo que necesitamos justamente más que nunca son estas ideas liberales que van al ritmo de lo que es la vida. Porque el punto es que, como te decía al principio, las ideas liberales son las únicas que están conectadas con la realidad. Esa es la única realidad posible. Hoy día esta ensoñación que tienen los populistas con el gran Estado y con que se les va a caer a pedazos en menos de lo que canta un gallo, hoy día con los niveles de competencia, de localización, de recursos que tienes, de ventajas competitivas, etc., no sobrevive ni un país con las antiguas ideas. No, simplemente no sobreviviríamos. La pobreza, digamos, sería una respuesta además muy en el corto plazo, porque esta pandemia lo que está haciendo es empobrecer muchísimo y precarizar la vida de todos a un punto en que los estados tampoco pueden. Los estados tampoco pueden sostener hoy día el nivel de calidad de vida que tenía la gente bajo el libre mercado. Entonces creo que es hora de que para nosotros que nos gusta el capitalismo, capitalicemos para nosotros esta situación y seamos capaces de transmitirle a la gente, mira, o sea, si tu papá o tu mamá ha estado, nunca va a poder mantener a la gente como estaba antes de esta crisis, con sus niveles de ingreso, de calidad de vida, nunca, jamás, eso es imposible. Y mira los esfuerzos que están haciendo, solamente quédate en Chile, mira el tremendo esfuerzo que está haciendo Chile, y ya vamos en el 12% del PIB prácticamente, y bueno, llega un momento en que no hay más nomás. Entonces, yo creo que las ideas liberales son, efectivamente, las únicas que en este momento pueden dar una respuesta basándonos en tres cosas. Uno, que son las que están vinculadas a la realidad y que por lo tanto son las que mejor responden y se vinculan a la realidad. Dos, porque hay al centro de, va a sonar extraño, digamos esto, pero como paradójico, pero al centro de esta discusión de cómo salimos adelante está la descentralización, está la flexibilización, está todo lo que el liberal considera y ha planteado como los caminos para tener mercados sanos, y los países que más implementan este tipo de ausencia de burocratización de los mercados son a los que mejor les va. Bueno, y en tercer lugar, el tema de recuperar la responsabilidad individual. Porque frente a todo esto, como el Estado no va a dar abasto, es imposible es totalmente imposible. Esto podría transformarse en un totalitarismo cuya vida sería muy cortita. O sea, si lo vemos así, no existen los recursos humanos en el Estado para hacerse cargo del buque del mercado, porque el mercado es tan dinámico, tan profundo, tan complejo, que hoy día una mentalidad centralizadora, planificadora no lo logra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, todo este tema de los derechos sociales, que venían arbolándose como la base y fuente de la vuelta de un Estado paternalista, etcétera, con esta crisis ya no se va a poder sostener. De hecho, el Estado mismo va a tener que relocalizar sus recursos y decir, bueno, ¿a quién se lo doy? Ya no es así como, no, si tengo un poco para todos estos estudiantes que no quieren estudiar, pero no importa que no quieran estudiar, con eso yo los dejo tranquilos,
pero quieren el derecho, pero luego no lo quieran ejercer, y luego tengo toda esta gente muriéndose de hambre, ya no, los derechos sociales no van a funcionar, entonces necesariamente cada uno va a tener que volver a sí mismo y desde un individualismo sano, hacerse responsable de su propia vida y tratar de ayudar a otros, claro, eso también es parte del espíritu liberal. Así es. Bueno, resulta que con lo que comentabas, con esta ola de burocratización y de salvarlo todo, el político norteamericano Barry Goldwater comentaba, o sea, casi que textualmente, un gobierno lo suficientemente grande como para darte todo lo que quieres, también es lo suficientemente grande como para quitártelo todo, ¿no? Entonces, las personas no escatiman, pienso yo, o sea, muchas personas no escatiman en que si bien le das esa autoridad o ese permiso que el Estado controle todo, bueno, en esa misma medida, entonces, si el Estado falla, falla todo en esa misma medida. Y además que, como bien dices, lo complejo que son los sistemas de mercado requieren de libertad porque son los individuos pensantes que están trabajando, que están generando conocimiento disperso en una sociedad, las mejores maneras de solucionar los problemas prácticos que se enfrentan y que ningún estado burocrático está en cierta disposición ni tampoco inteligencia para poderlos enfrentar. Ahora, quería preguntarte con respecto a esto último que estabas abordando, que es una especie de noción de justicia a la hora de asignar los recursos, porque si bien el Estado tiene una participación importante para poder salvar la economía o contribuir a que esta economía se salve por sí misma, en el sentido en función de sus recursos, ¿debería entonces existir, te pregunto, una noción de justicia a la hora de asignar estos recursos? O sea, ¿sería igual salvarlo todo o aquí tiene que imperar una noción de justicia? Yo creo que la respuesta tiene que estar necesariamente asociada a la ética de la responsabilidad de la que habla Weber, que significa mirar dónde pongo los recursos para el bien mayor. ¿Mm? Eh, Aquí en este momento eso es lo que hay que hacer. ¿Y cuál es el bien mayor? Bueno, obviamente que es la vida de la gente, que es que la gente no se muera de hambre, que es que no se muera de enfermedades, etcétera, y luego seguimos, digamos, ¿no? ¿Cuál es el bien mayor? Luego yo creo que es, digamos, el derecho de propiedad y la libertad, es muy loquiana, si tú quieres, pero es que evidentemente que sin la libertad la gente luego tampoco puede colaborar para la reconstrucción del mercado y tampoco puede emprender y tampoco puede hacer su aporte, y entonces sin la libertad, bueno, tampoco se genera propiedad, tampoco se genera enriquecimiento de las sociedades. Entonces yo creo que la ética tiene que ser la de la responsabilidad y eso desde, curiosamente, porque Weber contrapone la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad diciendo, bueno, hay políticos que tienen esta convicción que los saca del mundo, ¿no es cierto? Entonces yo quiero ser el bueno y entonces voy a entregarlo todo y todos van a estar bien conmigo. Y de alguna manera habría ahí un conflicto entre los principios de un político, principios que podrían estar desanclados de la realidad y que normalmente responden, digamos, a estos anhelos de ser el gran padre o la gran madre de la humanidad, o ya puesto en términos más sofisticados, Atlas, pero no creo que ninguno de los políticos que nosotros conocemos califique para Atlas. Así que dijimos padre o madre, mejor. Y luego tenemos el problema de que los otros políticos, los de la ética de la responsabilidad, que es lo que promueve Weber, y yo parto diciendo creo que por ahí tiene que ir, son aquellos que se plantean un fin, buscan medios, no entremos en Maquiavelo, buscan los medios apropiados para que el fin sea lo más eficiente posible. En un marco más amplio, ¿cuál es el tema que tenemos acá? El tema es que la gente tiene que decidir qué tipo de políticos quiere. ¿Quiere políticos que se sirvan del Estado o políticos que sirvan al Estado? ¿Quiere políticos quiere que una ciudadanía viva para la política o que la política sirva a la ciudadanía? Entonces, lo que hoy día estamos viendo es un problema ético nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Porque cuando yo veo cuál es el político que no se sirve del Estado, sino que sirve al Estado y sirve a la ciudadanía. Hoy día es aquel que tiene principios, o sea, que responde a la ética de la convicción. Porque si uno ve la gente que está haciendo bien las cosas, los tecnócratas, los que de verdad están usando los recursos del Estado para ayudar a la gente, lo que no están haciendo, no hablemos del Congreso, hablemos de la gente que hoy día está en el gobierno de Chile, lo que ellos están haciendo
es desde las convicciones, porque saben que los van a castigar, que los van a criticar, que siempre van a llegar políticos con bolsas de regalos mucho más amplios, al menos en su palabrería, y ellos desde la convicción de que las cosas se tienen que hacer bien y hay que ser eficientes, están siendo responsables. Por lo tanto, es curioso ver cómo hoy día en la política chilena lo que tenemos es que el político que tiene la ética de la responsabilidad, al mismo tiempo está actuando por convicción. Una convicción que está profundamente anclada en sus conocimientos, en su capacidad técnica, gente muy bien preparada. Eso es lo que tiene Chile hoy día, gracias a Dios que estamos con este gobierno, digamos. Y, y, y entonces ellos, al revés de los políticos populistas que están haciendo propuestas que en el corto plazo generarían mucho más daño que lo que tratan de resolver, eh, creo que Formises era el que decía que cada vez que el Estado interviene genera más daño que el daño previo que había, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que exagera un poco, pero creo que sí se puede ver en este tipo de políticos eso. Y entonces este tipo de políticos actuaría como por una ética de la convicción, pero desanclada de la realidad, al revés del otro, el técnico, el que lo está haciendo bien y que está siendo responsable. Por lo tanto, para terminar de responder, yo creo que necesitamos una nueva ética que es la de la realidad. O sea, creo que el problema que hoy día enfrenta el mundo de las democracias es que el régimen democrático con sus reglas no ha ido avanzando conforme han avanzado las economías, las sociedades, el mercado del trabajo, etc. Dado que no han ido avanzando, la gente todavía responde al estímulo político desde el sistema límbico, es decir, desde lo más primario que tenemos en nuestro cerebro, desde las emociones. ¿Mm? Y por eso tenemos este emotivismo político que desangra las energías de un país que necesita concentrarlas en salir adelante y hacer las cosas bien. La pregunta para mí es si es que es hacia dónde va la democracia. Porque como esta parte se ha quedado tan a trasmano en su desarrollo, o sea, ¿qué es lo que uno tendría que pensar hoy día? Bueno, si yo voy a elegir un político, voy a ver que sea una persona capacitada, sea una persona que tenga la ética de la realidad. Para tener la ética de la realidad tienes que tener esa capacidad, tienes que entender la realidad, tienes que entender los fenómenos, tienes que saber, tienes que estudiar, tienes que preocuparte, ¿sí? No puede ser un grupo de amigos del club de Toby que nos gusta, digamos, salir gritando en las calles y que porque gritamos harto, luego nos invitaron a las matinales y luego como nos invitaron a las matinales, votaron por mí y entonces yo ahora propongo cosas como que ninguna empresa puede echar a un empleado en medio de la crisis. Ya, o sea, es totalmente fuera de la realidad, es de orates, una cosa así es de orates. Es como, ¿por qué no dictamos por ley que nadie se enferme de coronavirus entonces? Porque eso es lo único que le falta, de verdad. El problema es ese, el problema es cómo va a lidiar con este mundo de cambio, de demanda, de recursos escasos, una democracia que se parece a las cortes de los absolutismos. O sea, cuando uno ve esas películas donde, ¿no es cierto?, están estas cortes de nobles jugando todo el día, como en la pradera, como que salen a la cacería del pato, y entonces Mozart les toca el piano, y entonces ellos entonces, juegan al pillarse, y está toda esta coquetería maravillosa. Entonces, esto es como la versión punga, la versión obviamente que estoy hablando de un grupo de políticos, ¿no? Hay que ponerles ahora al relato, porque si no la gente se nos va a aburrir. Esto es como la versión punga, rabietonera, digamos, de esas élites. O sea, la gente por eso es que en un 3% aprueba el Congreso. O sea, si es que no es broma de que de verdad estamos más o menos, creamos una oligarquía aquí de gente desanclada de la realidad, no todos, hay buenos políticos entre medio también, pero muchos de ellos, y que son los que, ¿sabes cuál es el problema? Al final, Eugenio, que también el problema implica los medios de comunicación. Que los buenos políticos que nosotros tenemos, que tenemos algunos muy buenos, y en todos los sectores, bueno, casi todos, los buenos políticos no tienen salida, o sea, a la gente no le interesa verlo, lo que les interesa es, también hay un ciudadano que está permanentemente como ávido de estas noticias como que ellos fuesen una aristocracia, y las noticias entonces
giran en torno a estas correrías del parque, y cuáles fueron las consecuencias. Entonces, no sé qué va a pasar con una democracia que tiene esa impronta arcaica, donde muchos de sus actores, demasiados, no tienen capacidad para desarrollar una ética de la realidad. Bueno, es un contexto que tiene tantas aristas y bueno, tantas complicaciones dentro de las propias aristas que uno no termina por evaluar cuál podría ser el estado, por lo menos próximo, de cómo van a terminar nuestras democracias, y más cuando estas coyunturas y estas pandemias nos ponen a prueba frente a ello. O sea, tanto como individuos, como sociedad, nuestro comportamiento se pone muy a prueba con ello, ¿no? Pero quiero tocar un punto que me pareció muy relevante de la intervención previa, respecto a los políticos y el Estado, que trata de venderse en cierto momento como un amo, o sea, como especie de, bueno, los políticos tenemos la autoridad no solamente de llevar el imperium, ¿no? En este caso, o sea, de poder tener la autoridad de gobernar, sino también de ser precavidos con respecto a tu futuro, ¿no? Entonces, esta asunción paternal de un Estado que dice, bueno, en estas crisis vamos a ir erigiéndonos como posiblemente más o posiblemente muchísimo más necesarios para las personas, y hemos visto que en nuestras democracias occidentales, por ejemplo, algo como tan básico como el seguro de cesantía, lo monopoliza el propio Estado y no permite una provisión privada de este seguro de cesantía, porque bueno, este Estado junto con sus políticos asume que las personas no tienen la capacidad de poder prever el futuro y de ver esos riesgos, y con base en ello, su imposición a través de este monopolio activo. Entonces a mí me gustaría preguntarte, Vanessa, ¿qué piensas tú sobre esta visión? O sea, esta visión de, bueno, el Estado junto con una clase gobernante se ve como amo frente a aquellos súbditos que son incapaces de prever su futuro, y por ende me hago más aún necesario en este sentido como figura estatal, aún más en estas coyunturas de pandemia donde la acción del Estado debería ser mucho más relevante. Bueno, yo creo que ese peligro siempre existe en la medida en que las personas crecen en sistemas educacionales donde se les priva de la experiencia del individuo como alguien gestor de su propia educación, como alguien que sigue sus curiosidades, como alguien que se hace cargo de sus problemas, reflexiona sobre ellos y los analiza y llega a conclusiones que le sirven para mejorar. Nosotros vivimos en una sociedad donde se ha instalado un poco como este esquema en que las personas, un esquema valórico, porque no podría decir yo que es una moral, es como un esquema nada más, es algo muy básico, en el que las personas sienten que su dignidad depende de su capacidad de consumo. ¿Mm? Depende de los derechos sociales y su capacidad de consumo. Y obviamente que los derechos sociales lo que hace es liberar recursos de la persona, del individuo que recibe un derecho social, que si no hubiera pagado por ejemplo, estudiar, para que consuma, ¿cierto? O sea, aquí hay una cosa bien particular, porque justamente lo que pasa es que se fomenta eso. Y luego, ¿qué es lo que significa esto de Hannah Arendt? Esto yo ni siquiera tengo que inventar el hilo negro. O sea, el problema de estar en el ciclo labor-consumo, 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 es que obviamente que elevas de forma importante los niveles de hedonismo dentro de una sociedad. Entonces yo soy quien soy por el auto que manejo, o por las joyas que tengo, o por, digamos, la ropa que llevo, y eso a todo nivel. ¿Qué pasa ahí? Que evidentemente entonces el Estado tiene razón y los políticos tienen razón, porque una persona que vive desde el consumo normalmente además vive muy endeudada. Entonces, ¿cómo va a sacar, si ya vive endeudada, parte de lo que no ahorra para ahorrar? El problema es de fondo, es basal. Y aquí es interesante darle la vuelta, porque la izquierda siempre está criticando el consumo y está criticando este tipo de sociedad y no sé qué, después promueve las políticas keynesianas, pero bueno, es como el desquiciamiento propio de las personas que no se exigen a sí mismos ningún nivel de coherencia. Y luego los liberales somos tan coherentes que como que hubiese un diálogo de sordos, porque entre el incoherente y el coherente, el que es absolutamente que nunca se sale de su ruta, digamos, y el otro que puede afirmar todos los contrarios al mismo tiempo sin sentirse que está en contradicción, tenemos un problema. Pero fíjate que si es que se resolviese el tema de que
efectivamente a nivel escolar los niños tuviesen en su formación esta idea del ahorro, si se premiase a los chicos con, ay, ¿cuánto ahorraste este año? ¿Y quién logró hacer más emprendimientos? ¿Y cómo te fue con esto? Y hubiese esa concepción del ahorro como desde niño, ¿no es cierto? Tendríamos mucho menos problemas por demandas de derechos sociales, tendríamos mucho menos problemas con que el Estado se metiera en nuestras vidas. El Estado se tiene que meter en la vida de los ciudadanos en la medida en que, como decía Aristóteles, a ver, ¿cuál era la diferencia que Aristóteles hacía entre el esclavo y el amo? ¿Mm? El amo es aquel que tiene una proyección de mediano y largo plazo, por lo tanto es capaz de prever situaciones futuras de crisis, incertidumbre, etc., y prepararse para ello, de modo que no le cueste la vida. En cambio, el esclavo es el hedonista, en Aristóteles, es el que consume, elabora, y no tiene ninguna capacidad de proyección de mediano ni largo plazo. Por lo tanto, en Aristóteles la esclavitud está justificada moralmente, ¿sí? Porque el esclavo sin el amo se muere. ¿Se entiende? Porque si no puede, no tiene la capacidad racional, como de la hormiguita con la cigarra, ¿no? El cuento de la hormiguita con la cigarra, de acumular recursos, luego se muere de hambre. Y nosotros lo que estamos haciendo acá es que la base de la legitimación que tenemos de la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos es la misma que tiene Aristóteles para la esclavitud. Y nadie se da cuenta. Y es maravilloso porque todo es por nuestro bien. Bueno, la esclavitud también era por el bien del esclavo. Porque si no, el esclavo se moría de hambre. Y ahí está el tema. Y bueno, yo siempre voy a ir a este intento de que las reflexiones se traduzcan en mayor nivel de conciencia, y para eso necesitamos dialogar y necesitamos una educación que promueva justamente la responsabilidad individual. Pero hoy día yo oigo hasta políticos que los considero buenos políticos, técnicamente buenos, hablando contra el individualismo. Pero es que no están pensando. Es que tú no puedes decirle a la persona que no se haga cargo de sí mismo. El individualismo es eso. Es yo, en la medida que puedo, me hago cargo de mí mismo, y luego, en la medida que puedo, ayudo al otro, y luego, claro, por supuesto, podemos ayudarnos todos y podemos, porque de hecho, el fundamento moral, pragmático del liberalismo es la cooperación. Eso de el individuo solo, el hombre masa atomizado, mirando solo por su propio beneficio, no tiene nada que ver con el liberalismo. Entonces, el tema es muy complejo porque si nosotros le empezamos a mostrar a la gente que el Estado se mete en su vida, porque en el fondo el Estado provee de una educación en la que trata de evitar por todos los medios que las personas ahorren, se castiga el ahorro. Se castiga el ahorro en la medida en que que en este esquema moral, la gente siente que es más persona que otra porque tiene mayor poder de consumir. Como dice Hannah Arendt, o sea, el animal laborans lo llama ella, este tipo de psiquis que captura la esfera pública con el único propósito de aumentar sus niveles de consumo, porque entiende que a mayor consumo, mayor felicidad. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy día. Los derechos sociales son una forma de liberar recursos para aumentar consumo. Y eso, digamos, termina promoviendo una sociedad que una parte de la izquierda también critica, digamos. Pero bueno, no vamos a entrar con los problemas de la izquierda. Así es. Oye, Vanessa, en las cortas preguntas que nos quedan para esta edición de Agora Live, a mí me gustaría, bueno, primero comentar que encuentro que tienes mucha razón, e incluso el capitalismo, como lo entendemos, que parte, en gran parte, por una mala interpretación que Keynes da de lo que es la economía de mercado, y la fija fundamentalmente en el consumo como base de la prosperidad, y no como en los preceptos liberales clásicos de cómo funciona la economía de mercado, y que es con base en el ahorro que se desarrolla en los países, que crece en los países. Entonces, ha habido esta tergiversación o esta malversación de lo que debería ser una genuina economía de mercado. ¿Okay?
Y frente a ello, o sea, frente al enorme desafío, pues no son solamente desafíos en el ámbito material de cómo solucionar los problemas de ahora frente a la pandemia, sino frente a nuestra visión de sociedad y cómo, como individuos, nosotros podemos enfrentar otros problemas que trascienden los problemas coyunturales o las situaciones coyunturales como la pandemia. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuál sería la misión urgente de los liberales en las circunstancias actuales? O sea, si nosotros podríamos hablar del mismo como un verdadero salvataje, ¿existe un marco definido que se nos presente como un imperativo moral en estas circunstancias? Pero también quiero hacerte otra pregunta, que está muy relacionada con esta. ¿Qué se tiene que exigir en el contexto de esta crisis como defensores de la libertad individual? O sea, por un lado, cómo el liberalismo enfrenta, pero por otro lado, cómo el liberal exige. Entonces, frente a esta pregunta, que quizás puede ser un poco larga, me gustaría saber tu opinión, tu argumento frente a ello. Yo creo que si nosotros tenemos una obligación hoy día y por primera vez tenemos un contexto que nos favorece bastante, es promover la responsabilidad individual. Cuando a uno le dicen, bueno, tú puedes ser portador del virus, por lo tanto, aunque tú, Eugenio, que eres joven, que sé yo, la probabilidad que tienes de que esto, digamos, sea algo más que un resfrío, es muy baja, es bajísima, de hecho, y por lo tanto, sigue siendo tu vida normal, y qué sé yo, y no, te están diciendo, Eugenio, quédate en la casa, trata de no salir, porque tú puedes ser portador del virus, y por lo tanto, cuidarte a ti implica cuidar a los demás, y viceversa. Lo interesante de esta situación es que se disuelve la falsa dicotomía entre el individuo y su comunidad. No es o el individuo, y por lo tanto la comunidad y todos los demás con los que tiene que colaborar, con los que tiene que relacionarse, no importa, y que sucumba, total, a mí me está yendo bien, o la comunidad, que con tal de fortalecerse destruye al individuo. Esa es una falsa dicotomía en la que hemos estado atrapados durante mucho tiempo. Y el liberalismo clásico, original, no tenía ese problema, porque entendía que nosotros estamos en una comunidad. O sea, cuando tú lo piensas, eso de que nos echan la culpa de que el individualismo sería, digamos, nuestra bandera de lucha, y eso lo asimilan con egoísmo, ¿no? O sea, nosotros somos los promotores del egoísmo, más o menos, y por eso somos moralmente malos, ¿ya? Bueno, esto es una gran oportunidad para los liberales de mostrar que eso no es así, demostrar que es en la colaboración, y que siempre ha sido en la colaboración donde las sociedades se enriquecen, que es totalmente falso que nosotros promovamos un individualismo del tipo que se nos ha tratado de colgar, porque tú lo ves, un profesor, ¿qué hace si no tiene estudiantes? Una bailarina, ¿qué hace si no tiene espectadores? Y así, con todas las profesiones, nosotros sin los demás, ¿qué somos? O sea, toda esta acusación que nos han puesto, hoy día se presenta una oportunidad para decir, miren, ven que si no hay individualismo del tipo sano, del tipo que nosotros promovemos como aquel que es responsable de sí mismo, ¿no se puede salir de la pandemia? O la pandemia va a tener efectos mucho más duros que si cada quien se hace responsable de sí mismo, y aunque se aburra, aunque no se vaya a enfermar gravemente, aunque no sea de la población de riesgo, aunque lo que sea, toma las precauciones y sobre sí mismo decide no solamente ser responsable frente al otro en los términos que lo estoy planteando, sino que también, y es hora que empecemos a promover este tipo de pensamiento, hazte cargo de tu sistema inmune, aliméntate bien, no fumes tanto, no tomes tanto, cuídate, porque acá puede llegar un momento en que los recursos, nosotros estamos acostumbrados a que hay una opción de la experiencia humana que pareciera no existir. Pero yo no estoy tan segura que en los tiempos que siguen no emerja esa opción. ¿Cuál es que a ti te digan, usted es fumadora, señora Vanessa? Bien, el servicio de salud no le va a sanar ninguna de las enfermedades asociadas al tabaquismo. Usted tiene que hacerse responsable. Pida un seguro extra, porque los demás chilenos no tienen por qué pagar por algo que yo me podría haber evitado. Distinto es lo inevitable, ¿cierto? Ahora, extrapola esta responsabilidad a todas las áreas. Usted, don Eugenio, está estudiando gratis en la universidad.
pero usted sacó bajo promedio 5.8 y se echó 2 ramos. Lo siento mucho, se le acabó el dinero, va a tener que estudiar un técnico o va a tener que desarrollar un oficio. Ex post, no a priori, como lo hacen los alemanes, que yo no estoy de acuerdo que a los 9 años dividen a los estudiantes en 3 grupos, ¿no es cierto? Y ya a los 9 años un niño sabe si le va a tocar estudiar un oficio, estudiar un técnico o una carrera de pregrado. Pero los alemanes no le pagan su pregrado a toda la gente. Es más, los alemanes, solo 1/3 de los alemanes o menos, son los que van a los colegios desde los 9, 10 años en adelante, que luego salen a la universidad. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, es posible que entremos en un mundo en el que la responsabilidad individual sea la clave del bienestar social. Y eso nosotros tenemos que promoverlo, nosotros tenemos que trabajar sobre eso y terminar con esta falsa dicotomía del individuo egoísta versus la comunidad opresora. O sea, ni colectivo, ni ese individuo que por lo demás es un individuo que no tiene nada que ver con el liberal. O sea, piensa en John Locke. Voy a defender mi vida, mi libertad y mis bienes, y la misma obligación tengo de defender tu vida, tu libertad y tus bienes. Nunca hubo esa decisión. ¿Por qué? ¿Y por qué cuando alguien en John Locke te agredía a ti, eso me daba mi derecho de castigar a esa persona? Porque tú eres parte de mi comunidad, y si te dañan a ti, me dañan a mí. Esa otra cosa es hobbesiana, y Hobbes nunca ha sido liberal. Hobbes es un tipo que promovía, digamos, al tirano máximo. Hobbes es el fundamento de los chinos, digamos, por decirlo, es el fundamento occidental de la China de hoy, ¿ya? Entonces, yo creo que es súper importante que los liberales le demos una vuelta a eso y que demos la batalla moral, como dicen varios liberales y libertarios, porque es ahí donde se gana el mundo y la realidad y la capacidad de transformar y de influenciar, y ojalá a través de los medios, y ojalá hagamos muchas de estas cosas y que haya mucha gente con hambre de saber. Perfecto. Oye, Vanessa, para cerrar nuestra entrevista de hoy, la cual nuevamente te agradezco, quiero que cerremos con el caso Chile, porque sabemos, estamos, bueno, prácticamente seguros de que esto no va a ser para siempre. La pandemia va a dejar de existir, en algún momento va a aparecer la cura, y el mundo regresaría a sus dinámicas, no sabemos si normales, pero regresaría a sus dinámicas sin pandemia. El tema es el siguiente: Chile está, podríamos decir de alguna manera, en vista de un proceso constitucional y constituyente. ¿Okay? Pero también, desde el 18 de octubre del año pasado hasta el momento, también ha estado inmerso en una dinámica de violencia política muy grave. Todos nosotros, como ciudadanos de esta comunidad política, hemos sido, bueno, víctimas, ya sea directas o indirectas, de la enorme violencia política. Y esto ha cambiado también la dinámica de los ciudadanos en sus propias ciudades, en sus propias comunidades. Ya el relacionamiento no es el mismo. Ahora mi pregunta es, o sea, en función de la temática que nos convoca hoy, que es el liberalismo como verdadero salvataje, ¿qué desafíos piensas tú que son los fundamentales desde esta postura para ese Chile que se viene, que es posiblemente con violencia política y un proceso constitucional y constituyente, tomando en cuenta que la figura del Estado, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, comienza a perfilarse con aquel optimismo que todos sabemos como liberales que es peligroso? Muy buena pregunta. Yo creo que Chile es el único país del mundo que enfrenta esta pandemia como un paréntesis de la otra pandemia. Y luego cada uno verá qué es lo que considera que es una peor pandemia, digamos. Ya solamente por resumirte, nosotros en los últimos desde octubre en adelante, tenemos 25.529 detenciones. No. Tenemos casi un total de 1.000 civiles heridos y más de casi 5.000 entre carabineros y PDI heridos. Los ataques a las comisarías, los ataques a los cuarteles de las Fuerzas Armadas, los ataques a los templos, más de 1.000 ataques a los templos. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Yo creo que lo que necesita Chile hoy día es tomar conciencia fuerte.
sobre todo los profesores, que se dejen de fomentar el odio a sus estudiantes. Y también los líderes políticos y de opinión. La situación de Chile no, a ver, quizás nosotros estamos haciéndolo todo por nada, ¿te das cuenta? Eso sería muy triste, porque los esfuerzos que se están haciendo por sacar adelante a este país, por tener la menor cantidad de muertos posibles, por que el funcionamiento del Estado mejore, y eso desde su vínculo con el mercado. Nosotros tenemos el mejor de los modelos, que es el Estado subsidiario, porque al fin y al cabo ese es el modelo que más flexible, es el más antifrágil, diría yo. Porque bueno, de repente necesitas al Estado para ciertas cosas que el emprendedor privado no quiere hacer. Hasta Smith lo dice en La riqueza de las naciones. Y también a veces necesitas ese apoyo, y por otra parte el Estado sin impuestos no puede hacer política pública, por lo tanto también necesita un mercado. Ahí tienes otra dicotomía que es falaz, digamos, no es Estado o mercado, es cuánto, en qué, dónde y cómo, digamos, es hacer las cosas bien, es pensar y hacer las cosas bien, es un problema de gestión. Nosotros tenemos problemas institucionales muy graves. Nuestro aparato judicial no está funcionando, nuestro aparato investigativo no está funcionando, la mayor parte de esta gente queda libre porque simplemente se trata de que se les demanda por desórdenes públicos y no se les querella por asociación ilícita ni por ley antiterrorismo, que se podría hacer. Entonces, ¿qué es lo que la gente percibe? La gente percibe, uno, que haga lo que yo haga, no me va a pasar nada. O sea, a ver, tenemos 379 incendios desde octubre a hoy, o al 29 de marzo, y no hay nadie preso, digamos, por esas cosas, o prácticamente no hay. O sea, no hay nadie que se va a pasar preso, digamos, por un acto terrorista de haber incendiado un templo. Uno no va a encender un templo porque se le cayó un cigarro y se prende, ¿no? Entonces no está funcionando, el sistema judicial no está funcionando, y nosotros sabemos, por experiencia histórica, que en aquellos países donde el sistema judicial no funciona, protegiendo los derechos de propiedad y protegiendo las libertades, entran normalmente en una situación de crisis social muy aguda, y frente a eso no va a ser el Estado una respuesta, Eugenio. O sea, yo creo que nosotros tenemos una parlamentaria, se dice a sí misma la abuela, estoy hablando de esa señora, que no la voy a mencionar aquí, pero que dijo que un gobierno de la primera línea era imposible de detener, era algo que iba a pasar de todas maneras. Ahora, Chile no es un país rico, Chile no es Venezuela. ¿Cuánto tiempo puede durar, más encima con el precio del cobre que tenemos hoy día, un país bajo el gobierno de la primera línea? Por poner el ejemplo más extraño, o digamos el ejemplo más caricaturesco. Y no me parece tanta caricatura cuando uno empezó a ver que los artistas empezaron a apoyar a la primera línea, que la gente también se manifestaba legitimando lo que ellos hacen. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la gente deje de lado algunas molestias muy razonables frente a ciertos abusos, y otras que ya son odio y simplemente resentimiento, y nos convoquemos a salir adelante de esto para tener un futuro en el que a todos nos vaya mejor. El tema es que bueno, me pillas en una situación un poco crítica, porque yo, siendo una persona normalmente más bien optimista, dentro de bueno, yo confío en el ser humano, creo en las capacidades que tenemos de mejorar y todo, pero por eso es que yo soy tan antifascista, porque la violencia como el modo de hacer política lo destruye todo. Y cuando digamos, he hecho el análisis de toda esta crisis, qué es lo que hay detrás, cómo se está funcionando, ellos no van a decidir parar por sí solos. Así es que aquí o hay una decisión institucional fuerte y de parte de las élites a todo nivel de condenar la violencia como medio para lograr tus fines políticos, y condenarla significa también condenar y querellarse en contra de quienes hacen uso o promueven la violencia y el odio para conseguir fines políticos, o no nos va a esperar un futuro muy auspicioso. Perfecto, Vanessa. Bueno, ya hemos llegado al final de esta edición del Agora Live. Agradecerte nuevamente
por esta participación, por tu análisis, por la disposición, y bueno, estar al pendiente para en otra edición también, bueno, te has invitada para seguir reflexionando sobre los aspectos fundamentales del liberalismo, y bueno, decirle a las personas que nos ven en este minuto que, bueno, nos sigan sintonizando cada semana en el Ágora Live y que nos sigan por nuestras redes sociales, y son siempre bienvenidos a este programa, que desde hace poco hasta el momento ha tenido muy buenos resultados para poder evaluar la situación social, política y económica, no solo en Chile, sino también en el mundo entero. Hasta luego. Hasta luego, Eugenio. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien todos y cuídense y cuidémonos.